Programas para todos. Bienvenidos, buenos días y gracias por acompañarnos. Ayer, cuando conversábamos con el secretario de Salud de Medellín, el doctor Gabriel Jaime Guarín, al final del programa les adelantábamos el tema de hoy. Muy interesante, lo calificamos. Vamos a hablar de una condición, de un padecimiento que tenemos los hombres normalmente entre los 40 y los 50 años de edad y que implica una serie de cambios físicos y de comportamiento que nos ponen ahí como en unas situaciones a veces complejas. Para asemejarlo a la menopausia en las mujeres, lo hemos llamado popularmente andropausia, aunque ese término tal vez deberíamos ponerlo entre comillas porque no es el nombre científico ni describe exactamente la condición de la que hablaremos hoy, pero bien nos vale el título de andropausia para este programa de Medellín Ciudad Saludable. Doctora Fanny Isabel, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias, bienvenidos a todos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y efectivamente, un tema bastante interesante que desde ayer pues lo anunciamos, generando mucha expectativa, porque era una deuda que teníamos con los televidentes. Hemos dedicado varios espacios, varios programas a la menopausia, sus síntomas, al tratamiento, pero resulta que existe este término andropausia, que como bien lo dijiste, no es el más adecuado y se refiere a un síndrome, a un conjunto de síntomas y de signos que tienen que ver con el déficit de testosterona en los hombres. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos no solamente de la salud sexual, porque esta hormona, la testosterona, se ha relacionado casi siempre con la libido, con el deseo sexual, con la disfunción eréctil, sino que vamos a hablar de que tiene mucho que ver con la salud mental, con el bienestar y con la calidad de vida de los hombres. Después de cierta edad, como tú bien lo mencionabas, aproximadamente 45, 50 años, aproximadamente un 10% de los hombres pueden llegar a tener disminución de esta hormona, que es muy importante pues, y que define los caracteres sexuales en los hombres. Es producida por los testículos y se producen, además de la disfunción eréctil, síntomas como decaimiento, tristeza, trastornos en el sueño, dificultad pues como para concentrarse, en fin, una serie de síntomas bien interesantes que de pronto son subdiagnosticados, y el motivo de consulta finalmente pues del paciente es solamente la parte de la disfunción sexual. Pero entonces hoy tenemos un experto, como todos los días nos preocupamos por traer los mejores especialistas de Medellín para que hablemos del tema y para que conozcamos bastante de esta enfermedad. Una etapa de la vida en los hombres que, como explica la doctora Fanny Isabel, se caracteriza como por un sentimiento de pérdida de fuerza, de agilidad, de velocidad, de concentración, de líbido, es como una pérdida. Ahora, en este hay un asunto que es muy arraigado culturalmente desde lo masculino y es como el temor a consultar frente a estas cosas. Entonces, si bien existe un subregistro en estas materias, pues los hombres todavía tenemos que superar una cantidad de condiciones como culturales para realmente consultar y poder corregir. Una de las preguntas que traía y que de alguna manera ha resuelto la doctora Fanny Isabel es si esto es normal en todos los hombres. Ella nos habla de un porcentaje y ahora tendremos que revisar el tema con el doctor, con el especialista invitado, porque es importante mirarlo para saber entonces si es solo un porcentaje, entonces hay unos factores de riesgo. O tal vez hay unos factores protectores. ¿Qué debemos hacer entonces antes de los 40, los 45 años de edad? Son asuntos que vamos a conversar y que vamos a resolver hoy en Medellín Ciudad Saludable, como siempre contando con la participación de ustedes para que utilicen las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico. Exacto, está muy bien pues que menciones esto de la dificultad que tienen la mayoría de los hombres en nuestra cultura de consultar o de hablar con su pareja sobre los problemas o los síntomas que se van dando después de cierta edad. Las mujeres de pronto ya lo tenemos un poco más claro, consultamos, nos hacemos la citología, pero para los hombres es un poco más difícil. Entonces es la invitación primero a que participen, a que conversen con nosotros, a que opinen, a que nos, como siempre, nos
cuenten cuáles son sus dudas y aprovechemos el especialista. Y es un programa no solamente dedicado a los hombres, también a las parejas. Yo creo que son mínimos, y ahorita lo averiguaremos con el especialista, aquellos hombres que van con su pareja al urólogo a hablar de estos temas. Es una invitación entonces a que aceptemos que nuestro cuerpo, que nuestras condiciones cambian y que finalmente hay soluciones. Hay medicamentos, la medicina ha avanzado mucho y la solución no solamente para tratar el problema de la salud sexual, sino también de todos estos otros síntomas que acabamos de mencionar. Resulta que también está relacionado con el aumento de peso, con la obesidad, que está relacionado con una disminución en la masa muscular. También hay disminución en la masa ósea, parecido a lo que pasa en las mujeres en la menopausia, o sea que puede haber osteopenia o osteoporosis en algunos casos, y aumento de la grasa, sobre todo a nivel abdominal o a nivel del pecho, algo que se llama ginecomastia, que es como un crecimiento de las mamas. Además de todos los síntomas pues, de la parte mental, psicológica que acaba de mencionar Felipe. La edad importantísima. A partir de más o menos 45 o 50 años se empieza a perder la testosterona, aproximadamente un 1% anual. Pero a partir de los 75 años se dice que aproximadamente el 30% de los hombres pueden tener estos síntomas del déficit de testosterona. Un asunto que hay que prestarle atención y, como decía la doctora Fanny Isabel, consultarlo para buscar tratamiento y ojalá consultarlo en pareja. No debe ser suelto ni al azar que coincidan estadísticas, por ejemplo, de divorcios en el mundo a esas edades de los hombres. Hay infidelidad, irritabilidad, mal carácter, desconcentración, exaltación en muchas de las relaciones sociales y puede que una causa muy importante sea esta condición. Por eso lo importante de la consulta a tiempo y de tomar las medidas porque las hay. Veamos el informe antes de saludar al doctor Juan Fernando Uribe, que es nuestro médico invitado, médico especialista para orientarnos e ilustrarnos en este tema. La disminución de hormonas y el cese permanente de la menstruación en la mujer es conocido como menopausia, una etapa que se presenta en promedio entre los 40 y los 55 años de edad. Sin embargo, los hombres también presentan cambios hormonales en esta misma etapa de la vida, teniendo menos producción de testosterona, la hormona masculina que se produce en los testículos. Este cambio hormonal en los hombres es conocido como andropausia, que es la disminución o pérdida progresiva de las capacidades sexuales del hombre. A diferencia de las mujeres, en esta etapa los hombres tienen cambios físicos que pueden ser sutiles, pero deben enfrentar cambios psicosociales por los sentimientos de pérdida, tanto de su masculinidad como de su confianza y autoestima. Por lo anterior, los síntomas de la andropausia se manifiestan en 3 aspectos diferentes. Aspectos generales, como la pérdida de la masa muscular, aumento de la grasa abdominal, pérdida del cabello y crecimiento de vello en fosas nasales, orejas y cejas. También se presenta debilitamiento de los huesos y problemas circulatorios. Aspectos sexuales, dificultad para mantener y lograr una erección, disminución del deseo y mayor necesidad de estímulos para lograr una relación sexual satisfactoria. Aspectos mentales y cognitivos. En este, los hombres presentan cambios emocionales, depresión, irritabilidad, nerviosismo y ansiedad. Aunque la andropausia no es una enfermedad y hace parte de los cambios hormonales en los hombres, los controles médicos frecuentes son primordiales, especialmente cuando se tienen enfermedades cardiovasculares y malos hábitos como consumir alcohol y fumar, porque eso puede influir para que la andropausia se presente de manera precoz. Y aunque no está muy claro porque algunos hombres lo presentan más que otros, es cierto que algunas enfermedades como la diabetes, como la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico, que lo hemos mencionado en varios programas, tiene que ver con el aumento de los lípidos, con el aumento de la glicemia y con esta obesidad que les mencionaba ahora, que es central, pueden convertirse en factores de riesgo para que el hombre tenga mayor déficit de testosterona. Y en ese resumen del video veíamos todos los síntomas que podría afectar, no solamente de la parte sexual, sino también desde la parte mental y física. Entonces, señores mayores de 40, de 45, de 50 años, mucha atención. Pérdida
de fuerza física, de la libido, de la concentración, trastornos en el sueño, aislamiento social, pereza para ir a ver el partido de fútbol, para hacer lo que antes tanto nos gustaba hacer. Mucha atención, es posible que haya una pérdida de testosterona, una disminución en la producción. De eso hablamos hoy en Medellín Ciudad Saludable, y desde ya las dos líneas, la local y la nacional, están abiertas, están disponibles, la 441-2100 y la 018-041-4099, para que consulten al doctor Uribe y para que conversemos de este tema. El doctor Uribe, que ya está con nosotros, doctora Fanny Isabel, lo saludamos. Claro que sí, vamos a saludarlo. Es el doctor Juan Fernando Uribe. Doctor Uribe, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Hola. Buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está? El doctor Juan Fernando Uribe es médico, urólogo y es experto en medicina sexual, y es uno de los hombres más reconocidos en estas materias en nuestro contexto. De hecho, y lo decía usted, doctora Fanny Isabel, ahorita antes de entrar al aire, cuando preguntamos ¿con quién este tema? Todo el mundo decía que en el doctor Uribe. Exactamente, sí, tenemos una fortuna pues de que hoy nos esté acompañando. Y está hasta las 12 del día para ustedes. Doctor Uribe, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenos días, Felipe. Hablemos de este tema. ¿Llamarlo andropausia es correcto o debemos dejar, como lo dijimos al comienzo, ese término entre comillas? A ver, hay 22 formas de llamarlo, pero ninguna le llega a la gente tan claramente como andropausia, porque hacen la analogía con la menopausia y entonces entienden fácilmente que se trata de la contraparte hormonal en hombres. Decirles hipogonadismo, decirles síndrome de Adam o decirle virilopausia, la gente no lo entiende. Climaterio viril, que es otro término muy utilizado en la literatura. Está bien andropausia. La doctora Fanny Isabel nos explicó al comienzo en qué consiste la condición. Usted nos reitera, por favor, esa información. ¿Qué es andropausia? Vista desde el punto de vista que se entiende tradicionalmente, habla de un proceso de pérdida de la testosterona con el envejecimiento. Pero eso ya no es cierto, porque muchos individuos jóvenes tienen problemas de testosterona, entonces no sería claro cuál es el fenómeno que les está ocurriendo a esas personas. Entonces, digamos, hay pérdida de testosterona en jóvenes, hay pérdida de testosterona en viejos, las razones son distintas. Peor, hay pérdida de testosterona en mujeres. El síndrome de pérdida de testosterona en mujeres también tiene unos síntomas muy importantes desde el punto de vista sexual y cada vez la medicina se ocupa más de eso. Entonces, hoy en día hablamos que hay una andropausia clásica del envejecimiento, que es la que ustedes se referían como la pérdida del 1% de testosterona después de los 50 años. Pero hay disminución de la testosterona en el obeso de cualquier edad, hay disminución de la testosterona en el estresado de cualquier edad, porque el eje hipotálamo, hipófisis, gónada se altera y baja la testosterona. Y lo peor, por disruptores endocrinos, contaminantes que están en diferentes pesticidas que se utilizan hoy en Colombia, en diferentes sustancias que intentan proteger la ropa, en sustancias que se utilizan en la industria de los hidrocarburos, en, bueno, congelantes de carros, eso no es muy común en Colombia, pero en otras partes del mundo sí. Una serie de sustancias químicas que producen disminución de la testosterona en individuos de cualquier edad. Entonces ustedes se dan cuenta de que el problema es mucho mayor de lo que habíamos considerado en principio. Y se amplía enormemente Claro que sí. después de esta descripción del doctor Uribe. Sí, bien interesante pues todos estos aspectos a tener en cuenta, pero vamos entonces de una vez a atender a nuestros televidentes que ya empezaron a llamar. Luis Fernando González está en Boyacá, Las Brisas. Buenos días, Luis Fernando, ¿cómo te va? Doctora, buenos días. Sí, te escuchamos. Doctora, no, era que escuchando yo a usted, primero lo felicito por el programa que acaban de iniciar, yo creo que es muy interesante el programa. Gracias. Y yo tengo todos los síntomas que ustedes están diciendo ahí, pero resulta que yo consultaba al médico y el médico me dice a mí que pueden ser problemas de la tiroides. Yo tengo problemas de tiroides y tomo droga para la tiroides, pero entonces tengo problemas de presión y él me dice a mí que todos esos síntomas que ustedes están anunciando ahí por la falta de la esterona es por culpa de la tiroides. Entonces yo quisiera saber si puedo tomar alguna droga para eso o me toca consultar con el médico. Luis Fernando, dos preguntitas antes de que el doctor te dé su opinión.
cuántos años tienes y si tu último examen de la hormona tiroidea, la TSH, está normal o te salió alterada. Doctora, yo tengo, hace como un mes, fue el último examen, la doctora me dice a mí que está normal, que está sostenible. Yo tomo tirosina al 100% y ella me dice que estoy normal, que estoy balanceado. Yo no sé explicarme. Bueno, me acabaron de contar que tienes 59 años y tienes un examen pues normal de hace un mes de tiroides. Muchas gracias por participar y muchas gracias pues por estar pendiente del programa, Luis Fernando. Bueno, Luis Fernando toca el tema que es importante con respecto al síndrome de baja testosterona, y es que sus síntomas son compartidos por muchas otras enfermedades. Entonces, hacer el diagnóstico solo por los síntomas no es adecuado. Claro. Es absolutamente necesario tener la medida bioquímica de la testosterona total. Nosotros en Colombia tenemos una testosterona libre que no sirve, no se debe pedir. O sea, es la recomendación de los especialistas después de muchos consensos. Y hay otros exámenes, pues digamos, más especializados que ya los debe pedir un experto. Ni siquiera los voy a mencionar aquí. Claro. La tiroides puede dar un cuadro muy similar, pero un experto es capaz de determinar qué tanto es tiroides y qué tanto es testosterona, advirtiendo que en muchas veces no es posible diferenciar de una manera satisfactoria las dos enfermedades. Entonces, recomendación para Luis Fernando, consultar idealmente con un urólogo. Yo creo que hoy en día los médicos deberían tener, después de cierta edad, especialmente 50 años, la testosterona como uno de los exámenes claves que se le piden de base a un paciente. El antígeno de próstata es un examen de base que se pide siempre. La creatinina es un examen de base que se pide, la glicemia, los colesteroles. La testosterona es un marcador de salud masculina hoy y se debe pedir de manera amplia y suficiente para usted poder determinar bioquímicamente si el paciente está o no enfermo. ¿Y está en sangre, doctor Uribe? O sea, es una Sí, toma es un examen de sangre y es un examen relativamente sencillo. Pues hay que decir que la calidad de los laboratorios no es igual. Hay laboratorios que hacen mejor testosterona por el tipo de método que utilizan para medirla. Incluso hay sitios en donde se hace un pool de sueros, o sea, se toman tres muestras de sangre y a las tres les hace la testosterona con intervalos que pueden ser de media hora o de una hora, y el examen sería más fidedigno. Pero bueno, no nos podemos complicar tanto. Lo que hay que pedir de entrada es una testosterona total. Perfecto. Santander tiene unos municipios hermosos. Sí, Uno de ellos señor. es Girón. Y desde Girón nos está llamando Luis Eduardo Prieto. Luis Eduardo, buenos días. Hola, Luis Eduardo. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Bien, señor. Lo escuchamos. Quería hacerle una preguntita al doctor. Lo que pasa es que a mí me dio una meningitis hace 8 años. Entonces yo ahorita, pues por casualidad prendí el televisor y los estaba escuchando, entonces alcancé a escuchar lo del estómago y lo de la grasa que se le pone uno en los pechos. Entonces yo tengo eso. A mí, pero entonces yo de la meningitis, yo quedé en estado vegetal. Pasa que a medida del tiempo, pues, gracias a Dios me he ido recuperándome. Pero entonces quedé con las secuelas, que quedé con una incontinencia y en la parte sexual también quedé que no he podido tener relaciones sexuales, y la incontinencia que no he podido con eso, con la incontinencia. Pero entonces lo del estómago que ustedes dicen del estómago, que sí se me alió bastante estómago y la grasa que en los pechos acá se me está acumulando mucha grasa, ya parezco como si tuviera senos de mujer. Bien, Y Luis sí, Eduardo. la fatiga, sufro de mucha fatiga
pues yo quedé con una incapacidad. Y más o menos eso, la incapacidad, o sea, la meningitis a mí me dejó pues bastante secuelas y me ha tocado, yo quedé en estado vegetal, a mí me tocó levantarme, quedé cuadraplégico y me quedé con la incontinencia, que es algo que no he podido, y quedé con lo de la parte sexual que también no he podido tampoco, y tampoco el doctor me ha dado nada para eso. Muy bien, Muchas gracias, Luis Eduardo. Eduardo, por su llamada desde Girón, en Santander. Doctor Uribe, un paciente de 42 años. Sí, pero a ver, aquí nos metemos en una autopista distinta. Evidentemente, cuando una persona tiene un problema neurológico tan severo, Claro. aparecen otras cosas. Tomemos de esta llamada algo importante. A ver, el hecho de que la cintura abdominal esté aumentada es un factor de riesgo para tener baja testosterona, pero no da la certeza absoluta. Claro. La ginecomastia, que muchas personas que te oyeron van a quedar absolutamente preocupadas, puede ser causada por diferentes cosas. Evidentemente, en los hombres, cuando hay ginecomastia, hay que pensar que los estrógenos se están elevando. Y la única manera de subir los estrógenos en los hombres, que es la hormona femenina por naturaleza, es porque primero están obesos o están recibiendo una sustancia que cambia la testosterona en estrógeno. Entonces, todo individuo que tenga ginecomastia debe consultar a su internista, su endocrinólogo, su urólogo experto en medicina sexual, por un lado, independiente de que piense o no De que todo lo tiene su demás. testosterona baja. Y el de la cintura abdominal debe pensar que su calidad de vida, su estilo de vida no es el adecuado y que va a empezar a tener una serie de problemas de salud, no solamente la testosterona baja. Muy bien. Porque igual hay una tendencia, doctor, pues como médica general es frecuente que los pacientes hombres consultan más por una disfunción eréctil que por una dislipidemia Claro. o porque están aumentándose de peso. Vea, es muy importante lo que usted dice. Nosotros llamamos a eso puerta de entrada. Nosotros en urología tenemos dos puertas de entrada. Una se llama disfunciones sexuales y otra se llama próstata, porque la gente le tiene pánico a la próstata. Claro. Oyen que el amigo tuvo un cáncer o que el amigo lo operaron, entonces van asustados por eso. Y quien lo recibe debería tener el conocimiento y el entrenamiento para pedirle las otras cosas Exacto. que ese individuo necesita desde el punto de vista de salud, porque será su única oportunidad. Entonces decir, no, pues, hombre, es muy importante que miremos tu próstata, pero ¿por qué no miramos tu colesterol, tus triglicéridos, tu glicemia, tu creatinina, tu testosterona? Entonces, medicina sexual descubrió hace muchos años que esa ansiedad del varón por tener bien su sexualidad es una buena oportunidad para hacer buena medicina. Doctor Uribe, ¿la función de la testosterona es cuál? La testosterona es una sustancia que la naturaleza descubrió hace millones de años. Primero descubrió los estrógenos, de hecho por eso hay tantos fitoestrógenos que están en las plantas. Y mucho tiempo después descubrió los andrógenos. ¿Para hacer qué? Una cosa que se llama anabolismo, es decir, crear tejido. Para que una mata creciera necesitaba una sustancia que la impulsara. Para que el tejido muscular y el tejido óseo funcionen, se necesita testosterona. Pero la testosterona es una sustancia que está en diferentes sitios del organismo cumpliendo funciones primordiales. Por ejemplo, en el cerebro. Usted bien lo decía ahora. Hay unos síntomas mentales de la disminución de testosterona. Falta de concentración, imposibilidad de hacer operaciones matemáticas complejas, imposibilidad de hacer labores fatigantes que antes las podía hacer, una serie de cosas. Inclusive el Alzheimer tiene una relación con la baja testosterona, la pérdida de memoria, porque la testosterona funciona en el cerebro como un neurotransmisor, no como una sustancia anabólica. Pero en el organismo ya lo hace desde el punto de vista anabólico. Entonces mejora la masa muscular, mejora la masa ósea, produce la capacidad de enfrentarse a deportes, sobre todo deportes fuertes. Y desde el punto de vista sexual, todo. O sea,
está involucrado en la erección, está involucrado en el deseo, está involucrado en la calidad de la eyaculación y en general en la respuesta sexual medida como un todo. Porque hay gente que dice, hombre, yo no sé qué me pasa, pero yo no estoy funcionando bien sexualmente. Esas personas deberían tener un estudio con respecto a testosterona. Gracias por la respuesta amplia, porque lo hice fue por eso, Exacto. es que tendemos a reducir el tema solo a lo sexual, que es uno de los elementos vitales, importantes, pero es para mucho más. Sí, Sí. nos va quedando ya cada vez más claro el tema. Por ahora entonces vamos a un pequeño corte institucional, no se despeguen del televisor para seguir hablando con el doctor Juan Fernando Uribe. Esta semana en De Acuerdo, en sesión secreta, el Consejo en Pleno recibe información confidencial para entender las estructuras criminales que operan en Medellín y en el Valle de Aburrá. Alcalde de Medellín y Consejo de la ciudad definen lo que puede ser el cronograma definitivo del POT. La fecha tentativa para su radicación ante la corporación está entre el 16 y el 26 de junio. El tráfico lento no es un embeleco, es una forma de ver y de resolver los problemas de movilidad en Medellín. Peatones y ciclistas tienen que ser la prioridad. De Acuerdo, miércoles 8:30 p.m. por Telemedellín. Aquí te ves. Cuando yo era niño, yo siempre hacía fonomímicas y cantaba. El dolor ya fue lo que me hizo cambiar de parecer. Tenía esa convicción desde pequeña. Ser una mujer moderna en Occidente y a la vez ser guayú. Mirate a vos, con ese cuerpo cualquiera diría que sos una mina de esa top. Pero cuando va a ver, viene mina con regalito, espadita a bordo. En Medellín hay maestros que bailan, Y 5 cruces. Que cantan. 3, 4. que luchan, Que encantan. que juegan. Esta es la Torre de Hanoi. Que nos hacen sentir. Conoce sus historias, maestros para la vida. Personas y ejemplos inolvidables. Estamos hoy con el doctor Juan Fernando Uribe, médico urólogo, experto en medicina sexual, hablando de andropausia, más exactamente de la pérdida de la testosterona. 441-2100 es la línea local y está la nacional gratuita. Por ejemplo, supongo que nuestro televidente en Girón Santander nos llamó por esa, 018-041-4099, además es una línea gratuita. Rápidamente, redes sociales para recordar algunas cosas: YouTube, www.youtube.com, ahí están los programas de 2012, de 2013 y buena parte de 2014 para que los recuerden. En Facebook somos Secretaría de Salud Medellín. La programación de esta semana en el programa también está por ahí publicada. Hoy andropausia, mañana cáncer de laringe, el jueves Misión de la Esperanza, proyecto bonito de la Clínica Las Américas, y el viernes Medellín sana y libre de adicciones. En Twitter, @Salud Medellín, la Corporación Surgir dice con @Salud Medellín, avanzamos en estrategia de prevención y mitigación del consumo de drogas. Conozca los avances. Este portal es www.medellin.gov.co/salud, dedicado a la salud en la ciudad. Y finalmente, en esta rondita rápida, www.telemedellin.tv, para que este programa
llega por ahí a todo el mundo. Por internet nos pueden ver también. Estamos con los operadores de cable, operadores de satélite, pero en internet, desde donde quieran, nos pueden seguir. www.telemedellin.tv. Sí, señor, y tenemos pues muchas preguntas para el doctor Uribe, pero también están los ciudadanos que quieren hacerle algunas preguntas. Vamos a escuchar la primera. Mi nombre es Luis Hernán Jaramillo. Un hombre que tenga andropausia jamás puede volver a tener relaciones. Gracias al ciudadano por su pregunta. Él habla de relaciones, suponemos que habla de relaciones sexuales. Claro, con antonomasia. Muy buena pregunta la del ciudadano, porque la andropausia, como la mayoría de las enfermedades sexuales, es totalmente tratable, totalmente tratable. Hay cosas que uno no puede hacer cuando va envejeciendo. Yo a los pacientes siempre les digo, Pelé no está enfermo, pero Pelé ya no juega fútbol. Fue muy buen jugador de fútbol, excelente, pero él no está enfermo. Ahora, desde el punto de vista sexual puede llegar el momento en que usted no puede tener relaciones sexuales. Y no quiere decir que esté enfermo, simplemente llegó a un momento de su vida en que ya esa función terminó. Pero previamente a eso hay cosas que se pueden corregir adecuadamente. Una de ellas, es la testosterona. Porque nos tendemos a pensar pues que la testosterona es como un remedio general, universal, que nos va a sacar de todos los problemas. Olvídese, eso no es por ahí. Sin embargo, es muy desagradable que usted lo esté manejando por un problema de estos y no le chequeen al menos la testosterona para saber cómo está. Claro que sí. Son las dos visiones. Muy bien, doctor. También tenemos llamada de televidentes, mujeres, qué bueno. Doña Edilia Díaz está llamándonos desde El Salvador. Bienvenida, Edilia. Sí, buenos días, Edilia. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Será bien y usted? Muy bien, muchas gracias. Te escuchamos. Doctor, para hablar con el doctor. Claro que sí. Claro, él te está Doctor, escuchando, la Edilia. enfermedad que yo tengo no es de lo que ustedes están hablando, sino que yo tengo una... A ver, un momento, Edilia, ya te vamos a escuchar bien porque no te estamos escuchando bien, vamos a corregirlo acá. Repite tu pregunta, por favor, Edilia. ¿Aló? Repite tu pregunta, Edilia, te escuchamos. ¿Aló? Muy La bien, enfermedad que yo tengo no es de la que ustedes están hablando. Sí. Yo tengo una enfermedad que se llama tacallazo. Y quisiera saber qué es esa enfermedad. Muy bien, Edilia, gracias. Doctora, yo no le doy tacallazo desde que estaba chiquito. ¿Cómo es? Tranquila. La enfermedad de tacallazo. Es una enfermedad de las arterias mayores del organismo, pero bueno, no estamos en capacidad hoy de responderle, por desgracia, Edilia, algo sobre el tacallazo. Pues sí, no es como del campo del urólogo. Edilia, sí es una enfermedad donde las arterias pues se van poniendo como más rígidas y tiene pues algunos dificultades, pues, exacto, una vasculitis, puede tener un origen a veces autoinmune. Edilia, déjame tus datos y si puedes un correo electrónico y te respondo con más tranquilidad con qué tiene que ver esa enfermedad. ¿Listo? Doctor Uribe, ¿los niveles de testosterona se recuperan vía medicina tomada? ¿Cuáles son como los tratamientos para elevarlos si eso es posible? Yo no quiero preocupar a la audiencia, pero una de las dificultades que tenemos en testosterona es el diagnóstico, porque hay diferentes formas de hacerlo, diferentes niveles que se consideran normales, y es un tema recurrente cuando hacemos reuniones de expertos. Digamos que para el grueso de la población, una persona que maneje la testosterona más o menos bien sabrá decirle desde el punto de vista del laboratorio si mejoró o no. Sin embargo, hay una curiosidad con la testosterona, y es que cuando usted suministra desde afuera testosterona, la suya puede no mejorar, puede mantenerse en unos niveles bajos. Usted está seguro que está dando la cantidad que el organismo necesita, la mide y está bajita. Eso preocupa muchísimo a la gente. Pero no pasa como, por ejemplo, en la tiroides, que usted suministra la hormona y los niveles tienden a ser otra vez normales. Aquí el eje que viene desde el cerebro se frena
Entonces, endógenamente, desde el punto de vista de lo que produce el testículo, no hay más producción de testosterona. Por eso la testosterona es tan peligrosa en jóvenes. En los jóvenes la testosterona, aun si está bajita, no se suplementa como tal, porque frena el eje y lo primero que hace al frenarse el eje es que los espermatozoides se van a cero. O sea, el espermograma queda con espermatozoides cero. Produce infertilidad, mejor dicho. Eso. La gente ha pensado que dar testosterona mejora la fertilidad y eso es un error total. La testosterona, desde el punto de vista de infertilidad, es el mejor anticonceptivo masculino. Tal vez es el único que hay. Y de hecho, las investigaciones que se hacen para infertilidad, para buscar un método de planificación masculina, van a la testosterona. Entonces, hay otros métodos que utilizamos para mejorar en jóvenes el déficit de testosterona. Y eso es un mensaje que a mí me gustaría que quedara de este programa. Claro que sí, en algunos países hay como una ola pues de En este uso de país testosterona. hay una Sí. ola porque en los gimnasios, claro. como es un anabólico, Sí. que ya dijimos, mejora el tejido Masa muscular, entonces es una alternativa que utilizan en los gimnasios para que estos hombres que además de ser deporte quieren conseguir una contextura muy especial, un abdomen de chocolatina, pero están cometiendo un error. Además porque si usted da testosterona desde muy joven, los riesgos de cáncer de próstata, enfermedad cardiovascular, derivados del abuso de testosterona se van a presentar con toda seguridad. Perfecto. Entonces, las indicaciones claras de testosterona, pues, pero ya en la edad adulta, ¿serían cuáles? A ver, es distinto cuando el individuo ya tuvo su familia, así no sea muy adulto. Usted ya puede actuar con más libertad en el uso de testosterona. En los que no han tenido familia, utilizamos alternativas para subir la testosterona. Citrato de clomifeno, otros medicamentos. Y cuando usted está recibiendo testosterona a cualquier edad, cada 2 ampollas, si es que está utilizando ampollas, o cada 3 meses, si es que está utilizando geles, debe hacerse, cada 6 meses, debe hacerse el control de exámenes de laboratorio. Mínimo. Debe tener el hematocrito, porque el hematocrito se sube mucho y eso aumenta el riesgo cardiovascular, y el antígeno de próstata. Perfecto. Son las dos, mínimo. Hay otros exámenes que podemos pedir, por ejemplo, las pruebas hepáticas, por lo menos al empezar tratamiento, y otros exámenes. Pero por lo menos esos 2 hay que seguirlos constantemente. Doctor Uribe, la afectación en la calidad de vida de estos pacientes, por ejemplo, de sus pacientes es muy evidente, las relaciones de pareja, ¿se afecta mucho la cotidianidad y la calidad de vida de los pacientes con bajos niveles de testosterona? Sí, es sorprendente cómo hay pacientes que han pasado una década de su vida en hipogonadismo con todos los síntomas y nadie se le había ocurrido pedirles la testosterona. Muchas veces han pasado por diagnósticos de depresión o incluso por diagnósticos de fibromialgia, siendo que la fibromialgia es muy rara, es más rara en hombres con respecto a las mujeres. Pero digamos que han tenido otros diagnósticos generales y nadie pensó en la testosterona. Y cuando se hace la corrección adecuada, el paciente dice, es como si una mata hubiera recibido agua. Es como si un terreno seco estuviera siendo de nuevo humedecido. Eso es muy bonito. Muy bien, doctor. Tenemos nueva pregunta de ciudadanos sobre el tema. Vamos a escuchar. Mi nombre es Lourdes Jaraba y a mí me gustaría saber qué puedo hacer para que la andropausia no afecte mi hogar, ya que mi esposo está atravesando por esta situación, entonces me gustaría saber como una solución para esto. Muy a propósito, Lourdes, muchas gracias de lo que estamos hablando. Una mujer interesada en resolver esto para evitar que se generen inconvenientes en la relación de pareja. Pero Lourdes Jaraba tiene un error. A ver, mi hogar está pasando por esto porque mi esposo ya está... ¿Quién dijo? O sea, esto no se infiere. Esto no es algo que uno dice, me late que yo estoy en andropausia. A diferencia de las mujeres. Porque es que la menopausia es la cesación del flujo menstrual. O sea, hay un diagnóstico claro que permite decir usted está en menopausia, ergo sus hormonas estarán alteradas. En los hombres el diagnóstico no es tan fácil. O sea, alguien, un experto, debe mediar no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento. Esa sería mi recomendación a Lourdes.
Bien. Doctor, entonces, especialistas indicados para manejar esto. Obviamente, urólogo, que manejes medicina sexual, endocrinólogo también podría hacerlo. Claro, los endocrinólogos son personas que están capacitados, no todos son aficionados a la testosterona. Digamos que hay unos que pueden ser más aficionados a otros temas de la endocrinología, pero un buen endocrinólogo estará en capacidad de orientar al paciente. Vamos al occidente de Antioquia, al municipio de Cañas Gordas. Olga Suárez, buenos días, Olga. Hola, Olga, ¿estás por ahí? ¿Aló? Hola, Olga, ¿cómo estás? Para hacerle una pregunta, para felicitarlos por el programa, hacerle una pregunta al doctor. Claro, Olga, dale. Doctor, yo es para preguntarle por el esposo mío, tiene 55 años y él perdió todo deseo sexual y no sabemos por qué. Pues yo soy un poco mayor que ella, tengo 64 años. Voy a cumplir 64 años, pero para que usted nos aconseje entonces qué podemos pensar, porque de todas maneras a mí me parece que él está muy joven y él no debe de estar presentando esto, a ver qué nos aconseja, qué exámenes podemos decirle al médico o algo que le mande. Muchas gracias por su consejo y feliz día. A usted muchas gracias por llamarnos y por participar. Yo digo lo mismo, es un hombre muy joven. En sexualidad hay 3 autopistas grandes. Una se llama deseo, otra se llama erección y otra se llama trastorno de la función eyaculatoria. Cuando estamos en la autopista del deseo, lo más importante a considerar son los factores hormonales. No solamente la testosterona, porque hay otras hormonas que afectan, la dihidrotestosterona, la tiroides, la prolactina. Y siempre a un paciente como él le hacemos un perfil hormonal para empezar. Yo les digo, bueno, por desgracia, hay personas que no les gusta el sexo. Hay gente que no le gustan los perros o no les gustan los caballos y no lo llevan donde el médico y donde el psiquiatra. Hay a quienes no les gusta el sexo. Sí, hay gente que no le gusta el sexo. O sea, de eso nos encontramos a menudo en esta viña del Señor porque la sociedad invita a que te tiene que gustar el sexo. No te dicen, mira, le tiene que gustar la arepa o el chocolate. No, hay gente que no le gusta el chocolate y no le pasa nada. Pero con el sexo hay problemas. Llegar a esa conclusión necesita los exámenes adecuados. Pero si usted llega a esa conclusión, entonces lo que tiene que hacer ya es una terapia de pareja. Decirle, a ver, para usted el sexo es muy importante, para usted el sexo no es importante. ¿Cómo vamos a hacer para que negociemos y si el amor se ha mantenido, podamos mantener el sexo? Porque es que en lo vinculante en una pareja, con todo respeto, no es el sexo, es el amor. Incluso hay una tercera línea que se llama matrimonio. El matrimonio es una cosa legal, es un contrato que se firma ante la sociedad para el asunto herencias, para el asunto hijos, para el asunto no sé qué. Pero lo que vincula realmente es el amor. Y siempre chequeamos en una pareja, ¿está bien el amor? Vale la pena luchar entonces por el sexo. Y vale la pena luchar para que ese matrimonio se mantenga. 441-2100-018-041-4099, redes sociales por Facebook o por Twitter y correo electrónico. Veamos otra pregunta de nuestros ciudadanos. Mi nombre es Boris León Rivera Moreno. Quiero preguntar si el Viagra puede mejorar la potencia sexual cuando se tiene andropausia. Muchas gracias a Boris Rivera y una pregunta pues obligada en este tema, ¿cierto, doctor? Sí, o sea, quizás el objetivo central cuando uno intenta corregir una andropausia es recuperar la parte sexual. Porque insisto que rara vez alguien va a llegar y va a decir, vea doctor, yo vengo porque mi memoria reciente está muy alterada y no tengo capacidad matemática. Y usted dice, claro, eso es una andropausia, vamos a tratarla. No, la gente va por los problemas sexuales. Claro. Entonces, ese es el objetivo primario del tratamiento. Yo hago medicina sexual, entonces la gente efectivamente me visita por esa razón. Y cuando usted corrige adecuadamente la andropausia, la sexualidad tiende a mejorar. Pero voy a hacer una advertencia. Como a veces los pacientes llegan tan tarde, hay fenómenos que se producen que ya son acumulativos. Por ejemplo, la fibrosis de pene. Cuando un pene deja de tener función en las erecciones nocturnas
y además en las erecciones sexuales empieza a tener fibrosis. Y esa fibrosis es peor en los pacientes que tienen baja testosterona. Por lo tanto, cuando yo intento hacer rehabilitación, le tengo que decir, esto no va a ser inmediato. Es decir, usted no se va a poner una ampolla de una de estas testosteronas y al otro día ya va a estar brincando, jugando como Pelé. No, usted tiene que esperar, vamos a hacer un proceso. Y el proceso implica también que usted va a mejorar su estilo de vida, va a rebajar de peso, va a dejar de fumar, va a mejorar su hipertensión, sus niveles de lípido, de azúcar. Claro. ¿Será tan fácil hacer ese proceso? Usted sabe que no. Complicadito. Vamos a hacer una pausa. Pero no imposible. Sí. Una pausa institucional, pero ya en unos segundos regresamos con el doctor Uribe para el bloque final de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, un programa instructivo, muy interesante lo que hemos conversado. Ya volvemos. Los invito a participar en el concurso La Receta de Ma. ¡Eso! ¿Cómo participan? Ustedes llegan y están pendientes de la programación de Telemedellín todo el tiempo. Y ahí les van a dar unas claves, ¿cierto? Con esas claves ustedes hacen una receta y le ponen sentimientos. Ay, esta receta la hice con amor, con ternura, con cariño. ¡Ojo! Se empiezan a recibir todas las recetas a partir del 28 de abril. Porque este es un premio para las mamás. Este es un regalo para las mamás de parte del canal Telemedellín aquí. Mira la información en la página www.telemedellin.tv y se reciben recetas solamente hasta el 15 de mayo. Esta semana en De Acuerdo, en sesión secreta, el Consejo en Pleno recibe información confidencial para entender las estructuras criminales que operan en Medellín y en el Valle de Aburrá. Alcalde de Medellín y Consejo de la ciudad definen lo que puede ser el cronograma definitivo del POT. La fecha tentativa para su radicación ante la corporación está entre el 16 y el 26 de junio. El tráfico lento no es un embeleco, es una forma de ver y de resolver los problemas de movilidad en Medellín. Peatones y ciclistas tienen que ser la prioridad. De Acuerdo, miércoles 8:30 p.m. por Telemedellín. Aquí te ves. Cuando yo era niño, yo siempre hacía fonomímicas y cantaba. El dolor ya fue lo que me hizo cambiar de parecer. Tenía esa convicción desde pequeña. Ser una mujer moderna en Occidente y a la vez ser guayú. La automedicación es la forma como una persona emplea un medicamento ante la presencia de un síntoma sin un previo diagnóstico médico, sin un profesional de la salud que le indique pues, qué es lo que tiene. El principal peligro es que podemos estar tomando un medicamento que no es apto para el diagnóstico, por ende agravando como la sintomatología, desencadenando pues, otro tipo de complicaciones. Cuando nos automedicamos estamos corriendo el riesgo de que nos pueda dar alergias al medicamento, que nos podamos intoxicar, que tengamos que ir a urgencias, no por el diagnóstico inicial, sino por otros síntomas consecuentes de la automedicación. Invito a todos los televidentes para que siempre ante una sintomatología, un signo, una alarma, acudamos a una consulta médica, o ya sea por nuestra EPS o por una cita particular.
La idea es que nos puedan dar un diagnóstico certero, apropiado de la enfermedad, para que no tengamos la necesidad de tener que ir a la farmacia a pedir un medicamento que a la larga simplemente te va a perjudicar. Lo mejor es consultar al médico para que él te mande un tratamiento oportuno, seguir las recomendaciones que él te indica en los horarios, horas establecidas. Y principalmente las recomendaciones que damos en el hogar, una buena higiene, un saneamiento pues, ambiental en el hogar, de modo que no podamos adquirir enfermedades desde nuestra casa. Bueno, era la doctora Kelly Ramírez recordándonos en esta sección de salud en el hogar la importancia de evitar la automedicación. Y a propósito de este tema, sobre los tratamientos pues, para el déficit de testosterona, como lo acaba de decir el doctor Uribe, sí que es muy importante que todo medicamento, así sea de venta libre, tenga sus indicaciones, porque pueden tener efectos secundarios pues, indeseables o muy graves. Bueno, continuamos con Era la sección salud en el hogar, y si me permite, doctora Fanny Isabel, para el tema de salud en el hogar y ligando con la celebración del 5 de mayo, el Día Mundial del Lavado de las Manos. Mire, en Twitter Silvana publicó este asunto que me parece interesante. 4 pasos, en 4 pasos te enseñamos cómo lavarte las manos. Prevenir es mejor. Entonces dice, lavarte las manos con agua y jabón te protege de muchas enfermedades. Hazlo habitualmente antes de comer, después de entrar al baño y después de tocar un animal. Aprende los 4 pasos. Primero, humedece bien tus manos con agua y jabón. Frota las palmas de tus manos, es el segundo paso, con los dedos entrelazados. El tercer paso, retira con agua el jabón de tus manos. Y el cuarto, seca bien tus manos. Mensaje a propósito de ese tema, que además lo vamos a desarrollar en estos días en el programa. Doctor Uribe, un asunto que planteó la doctora Fanny Isabel en la introducción fue el porcentaje. Si esto nos pasa a todos los hombres después de los 40, 45, 50 años, si solo algunos. Ustedes ya nos explicaron que la pérdida de la testosterona es normal, producto del envejecimiento, después de los 30 años, en el 1%. Eso fue lo que entendí, espero haber entendido bien. Pero esta condición ya un poco más compleja, ¿es para todos o solo para algunos? Si usted vive lo suficiente, va a tener déficit de testosterona. O sea, no hay ninguna sorpresa. Si usted vive lo suficiente, va a tener muchas enfermedades. Lo importante es que en momentos en que eso no es lo habitual, sea tratado adecuadamente. Quiero decir, si yo tengo un individuo de 38 años con déficit de testosterona, para su funcionamiento a los 38 años va a tener muchos problemas. Si lo tengo a los 80 años, ¿para qué lo trato? ¿Qué estoy buscando? Aunque hay que decir que en el mundo hay un síndrome más avanzado que el déficit de testosterona que se llama frailty. Frailty es fragilidad. Son los hombres muy ancianos que están ya recluidos, usualmente en un hogar, que no se pueden valer por sí mismos. Y en esos hombres han encontrado que una de las razones importantes es que la testosterona está muy bajita y que ponerles testosterona en gel les ayuda a recuperar parte del funcionamiento. No están buscando sexualidad, están buscando relacionarse mejor con el mundo. Entonces fíjense que el tema tiene, digamos, unos extremos. Estamos hablando ya del final de la vida y al principio de la vida, en donde se comporta distinto. Un muchacho de 20 años sin testosterona porque le pasó un bus por encima de la pelvis y le botó los 2 testículos, necesita urgentemente suplemento hormonal, porque es que a los 20 años usted no puede vivir sin testosterona. Es así de claro. Muy bien, doctor. Y respecto a todas estas enfermedades asociadas, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, al estabilizarse, ¿es posible entonces que los síntomas disminuyan o estrictamente habría que reponer la testosterona? Es una buenísima pregunta. Si uno, por ejemplo, por bajar de peso podría lograr niveles de testosterona normales. Por desgracia, yo pienso que al principio hay que dar un empujoncito. O sea, hay que suplementarla de fuente externa e ir cuadrando esos aspectos del estilo de vida, del síndrome metabólico, y puede llegar el momento en que usted diga, bueno, este paciente ya no necesita más testosterona. Eso sí puede ocurrir perfectamente. El estilo de vida, en lo positivo o en lo negativo, puede ser un factor de riesgo, un factor protector.
El estilo de vida, mejor dicho, el mal estilo de vida, que hoy lo llamamos el malevi, mal estilo de vida. Mal estilo de vida son muchas cosas. Comer comida chatarra, abusar de los azúcares refinados, de los cereales refinados, no hacer ejercicio, fumar, todo eso es malevi. El malevi influye en todo, en la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad mental, en la enfermedad hormonal, en la enfermedad de disfunción sexual. O sea, no hay una sola cosa en el organismo que funcione bien si usted está ejerciendo el malevi. Y una de ellas es la testosterona. Muy bien, doctor. ¿Consultar cuándo? Todos los hombres después de los 40 años deberíamos consultar para revisar el nivel de testosterona. Esperamos los 45, algunos síntomas o signos. Yo no sé si todavía tenemos tiempo, yo voy a decir una cosa. Sí. Yo tengo un blog de salud y ese blog se acaba de ganar un premio del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi propuesta al Banco Interamericano fue las 3 décadas perdidas del varón. Los hombres creen que deben consultar a los 40. Por lo tanto, desde los 15 años que dejan de ir donde el pediatra hasta los 40 no van donde nadie. Entonces ahí es donde comen mal, donde suben de peso, donde aumenta su cintura abdominal y a los 40 llegan con un problema de próstata, con un problema sexual para que usted se los arregle. Oíste, jovencito, pero ¿hace cuánto estabas vos en malevi? Ah, pero a mí nadie me dijo eso, porque los hombres somos muy sanos. Cuando estamos jóvenes, los hombres no tenemos que planificar, no tenemos bebés, no tenemos que hacernos citología, entonces no vamos a ninguna parte. Las 3 décadas perdidas del varón. Entonces, oiga pues lo que le voy a decir, habría que consultar al país desde los 20 añitos, pero no por la próstata, sino porque usted necesita a alguien que lo oriente desde el punto de vista de su salud. ¿Sí ve la diferencia? Y si por desgracia o por fortuna le encontrás un problema de testosterona, pues lo vas a tratar allá, no vas a esperar a que a los 42 años se lo encontraste y ya tiene una fibrosis peneana y le vas a decir, hombre, esto hubiera sido muy bueno empezar a tratarlo hace por ahí 10 años. Excelente, Quedó pues clarísimo. conclusión, porque Sí. es finalmente a lo que le apuntamos en este programa, a la prevención y a tratar las cosas pues desde que se puedan solucionar. Y nos puede regalar el blog por si los televidentes están interesados. www.medicinasexual.org de organización. Pues no sé qué piensan los televidentes, pero a mí me resultó bien productiva y muy interesante esta conversación con el doctor Uribe. Eso esperamos, que haya sido pedagógica y muy útil. Buen programa, doctora Fanny. Gracias, doctor Uribe. Con mucho gusto. Definitivamente, mil gracias, excelente invitado. Y no solamente tratamos pues la parte sexual, vimos pues que esto está implicado en muchos aspectos de la vida de los hombres y obviamente de las parejas. A ustedes mil gracias por participar, por hacer parte activa de este programa y mañana entonces la cita nuevamente 11 de la mañana, aunque es miércoles, generalmente íbamos a las 3, mañana no hay Lo que transmisión. pasa es que el lunes ya clausuraron Consejo. las sesiones ordinarias del Consejo de Medellín, no sesiona el Consejo, horario igual, 11 de la mañana. Aquí nos vemos mañana a las 11. Exactamente, el tema interesante, muy interesante, cáncer de laringe, forma pues de tratarla, de prevenirla, en fin. Que pasen feliz tarde, cuídense mucho. Chao.